Bien, buenos días. Buenos días a todos los asistentes a este webinar de la Cámara de Comercio de Santiago, en donde el Comité Tributario de esta Cámara ha organizado con el propósito de estudiar y analizar la circular 50 referida a los servicios, ¿ya? A los servicios que el próximo mes, yo creo 2 semanas más, ya se van a empezar a grabar con IVA, ¿ya? Esta es una ley que fue publicada en febrero de este año con, disculpen, la ley 21.420 y que obviamente tiene aplicación a partir del 1 de enero del año 2023. Para esos efectos, el Servicio de Impuesto Interno ha emitido una serie de oficios. Primeramente publicó la circular 50, que fue el 27 de octubre del año 22. Luego tenemos una resolución, que es la número 115, que habla de cómo se pueden organizar las sociedades profesionales en la práctica, que es una opción, una ventana que está abriendo el Servicio de Impuesto Interno para los efectos de que las sociedades que no cumplan con los requisitos de ser sociedades profesionales, con las cuales van a estar exentas en su prestación de servicios, fue publicada el 30 de noviembre del año 2022. Y también hay una serie de oficios que también el Servicio de Impuesto Interno ha estado respondiendo a las consultas que le hace el público en general. Bueno, para esta ocasión tenemos, como siempre, a nuestro presidente del Comité Tributario, el profesor don Adolfo Sepúlveda. Entonces, adelante usted, estimado profesor. Gracias, Mario. Bienvenidos a quienes están conectados y veamos qué nos depara esta circular 50 y la resolución 115 que nos ha hablado Mario. ¿Ya? Bueno, la ley 21.420, tal como dijo Mario, que se publicó el 4 de febrero de este año, ¿ya? Modificó el IVA, y esas modificaciones están contenidas en el artículo 6 de esta ley, porque no solamente esta ley modifica el IVA, sino que otras cosas que las comentamos en su oportunidad, digamos, ¿ya? Pero aquí nos vamos a referir naturalmente al IVA, que parte el 1 de enero del próximo año, ¿ya? Y dentro de eso se modifican los siguientes artículos de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, ¿ya? El artículo 2, número 2, que el artículo 12 letra E, al cual se le agrega un párrafo al número 8, que es súper importante, que está básicamente relacionado con las sociedades profesionales, en que tuve que vemos que son bastante interesantes e importantes sobre la materia, ¿ya? Y se agrega un nuevo artículo 20 relacionado básicamente, ¿cierto?, con las prestaciones y tratamientos de salud de carácter ambulatorio, ¿ya? Y se elimina un párrafo 6 del artículo 23, ¿ya? Pero que va a tener vigencia el año 25. ¿Ya? Sobre el particular, entonces, Impuestos Internos ha impartido instrucciones, ¿cierto? Tal como comentaba Mario, hay una serie de oficios, pero nosotros nos vamos a referir básicamente a la circular 50, ¿ya? Que está publicada el 27 de octubre de este año, que está en la página naturalmente del servicio, y la resolución 115, que es bastante reciente, digamos, porque es del 30 de noviembre del año 22, de este año, ¿ya? Partamos entonces con esto. ¿Qué es lo que realmente introduce esta ley 21.420, ¿cierto? El hecho grabado relacionado con servicios, ¿ya? El hecho grabado relacionado con ventas no se modifica, eso sigue exactamente igual, ¿cierto?, hasta la fecha. Pero el hecho grabado de servicio, ahí surge algo bastante importante, ¿ya? De ese punto de vista, la definición de servicio, que está en el artículo 2, número 2, es la que cambia, ¿ya? Pero también tenemos el concepto de prestador de servicio, que está en el artículo 2, número 4, y el concepto de la territorialidad, que está en el artículo 5, ¿ya? Para estar en presencia del hecho grabado de servicio, debemos tener presente que cumulativamente debe corresponder a la definición de servicio, a quien presta el servicio, el prestador, y el territorio en el cual se está prestando, ¿ya? De ese punto de vista, entonces, tenemos que decir que estos son los 3 elementos básicos, ¿ya?
El artículo segundo número 2, ¿ya? Y esto es lo importante, a la fecha, y que va a estar rigiendo hasta el 31 de diciembre de este año, ¿cierto? Nos dice, mire, el servicio es la acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquiera otra forma de remuneración, ¿ya? Y aquí viene lo importante, siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los números 3 y 4 del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta. O sea, el servicio está hasta esta fecha, hasta el 31 de diciembre de este año, circunscrito, ¿cierto?, a que sean actividades que están comprendidas en estos números 3 y 4 de la Ley de la Renta en su artículo 20. ¿Ya? ¿Cómo cambia esto? ¿Ya? La vigencia, como decimos ya, hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Cómo cambia esto? A contar del próximo año. Queda nada más que la primera parte, por servicio, la acción o prestación que una persona realiza para otra, por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración. Y ya no está circunscrito de ese punto de vista, ¿cierto?, a que sean actividades de este artículo 20 en sus números 3 y 4. ¿Ya? Recordemos que el artículo 20 tiene 6 números, ¿ya? Uno de los números, me acuerdo, súper importante era el número 5, digamos, ¿ya? Que si nos vamos a la ley de la renta en función del número 5, me dice que son todas las rentas, cualquiera que fuere su origen, naturaleza o denominación, cuya imposición no está establecida expresamente en otra categoría o no se encuentra exenta, entonces son rentas de la primera categoría en su número 5. De ese punto de vista, todas esas actividades que de alguna u otra forma van a prestar servicio, que están en ese número 5, ahora pasarían a estar grabadas con el impuesto al valor agregado a contar del 1 de enero del próximo año. O sea que hay una amplitud, pero súper importante del concepto de servicio que está grabado con el impuesto al valor agregado. ¿Ya? Eso es lo súper importante frente a esta situación. De ese punto de vista, entonces tenemos que tener presente, ¿ya?, qué es lo que no estaría grabado en función de un servicio cuando se tenga una exención, básicamente. Ya la vamos a comentar un ratito más. ¿Ya? Entonces, el Servicio de Impuesto Interno dice, mire, el alcance de la definición de servicio, ¿ya?, sería el siguiente. Dice, quedarán grabados con IVA en general todos los servicios que sean prestados o utilizados dentro del territorio nacional. Ahí está la territorialidad del servicio. En los términos del artículo 5 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, con respecto a la territorialidad. ¿Ya? Sigamos con el alcance. Luego, dice Impuesto Interno, está grabado con IVA todo servicio prestado en Chile, aun cuando el beneficiario no tenga domicilio o residencia en nuestro país. ¿Ya? Miren la importancia de eso en función del territorio. Sin perjuicio, naturalmente, dice Impuesto Interno de esta circular 50, que estas prestaciones podrían ser calificadas como exportación de servicio por el Servicio Nacional de Aduana. O sea que hay una cierta similitud con respecto a la exportación de bienes. Cuando yo exporto bienes, ¿cierto?, no estoy afectado por el IVA, en función de la venta. Pero cuando exporto servicios, también tengo una exención que sigue vigente, pero a condición de que el Servicio Nacional de Aduana me haya calificado que esa exportación corresponde a un servicio que se está exportando fuera del país. ¿Ya? Hay toda una nomenclatura en esto, podríamos hacer un seminario, ¿cierto?, o un taller exclusivo de esto, que es muy importante, creo que lo deberíamos hacer en algún momento. ¿Ya? ¿Qué son exportaciones de servicios? ¿Cómo se allega uno, en definitiva, al Servicio Nacional de Aduana para que califique algún servicio? ¿Ya? Podríamos indicar rápidamente que Aduana ya tiene una calificación y tiene un listado de qué son los servicios que ha calificado como exportación. Pero si hay algún servicio que no esté en ese listado, yo puedo accionar frente a Aduana, ¿cierto?, para ver si me lo califica, dándole obviamente todos los requisitos que hay que tener para esta situación. ¿Ya? Eso es importante. Sigamos con el alcance según el impuesto interno. También se encuentran grabados con IVA, dice, los servicios prestados desde el extranjero, cuando sean utilizados en Chile. Miren qué importante eso, ¿cierto? La utilización, si es en Chile, no hay vuelta. Estamos en presencia, ¿cierto?, del impuesto al valor agregado. ¿Ya? Yo creo que ahí ya tenemos bastante experiencia, básicamente, ¿cierto?,
en todo lo que nos llega del exterior, digamos, ¿ya? Dice, los que se documentarán mediante la emisión de una factura de compra, siempre que el beneficiario del servicio sea contribuyente del IVA, conforme a la letra D del artículo 11 de la Ley de Impuestos a los Bienes y Servicios, que ahí está el hecho grabado exacto de esta situación, ¿ya? Digamos con el alcance. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, dice, en virtud del número 7 de la letra E del artículo 12 de la Ley de Impuestos a los Bienes y Servicios, están exentos de IVA aquellos servicios que se encuentren afectos al impuesto adicional establecido en el artículo 59 de la Ley de Impuestos a la Renta, siempre que no goce de alguna exención de dicho impuesto por la aplicación de las leyes o los convenios para evitar la doble imposición en Chile. En general, podríamos decir, salvo excepciones que siempre existen, que cuando estamos en presencia de un servicio relacionado con esta exención, ¿cierto?, podrá estar exento de IVA, pero lo más probable es que esté afectado por el impuesto adicional o viceversa, está afectado por el impuesto adicional o no está afectado por el IVA, ¿ya? Sigue impuestos internos en esta situación, dice. Asimismo, dice, todos los servicios que este servicio, o sea, impuesto interno, había calificado anteriormente, miren qué importante, esto ya lo habíamos indicado, mediante jurisprudencia administrativa, dentro del número 5 del artículo 20 de la Ley de la Renta, se grabarán con IVA desde la entrada en vigencia de dicha ley, excepto que tengamos una exención específica que ya vamos a decir dónde podemos encontrar ese tipo de exención. Aquí estamos. Lo anterior dice, por cierto, a menos que sea aplicable a alguna de las exenciones establecidas en los artículos 12 y 13 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, o de algún otro cuerpo legal, distinto naturalmente a la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, respecto a los cuales, dice, se mantienen los criterios que este servicio ha establecido hasta el día de hoy, ¿ya? Desde ese punto de vista, si ustedes se introducen en el artículo 12, ¿cierto?, ahí están una serie de, no solamente servicios, ventas y servicios que están exentos del impuesto al valor agregado. Pero lo que nos interesa aquí es que son los servicios. O sea, siempre tenemos que investigar, ¿cierto?, si estamos ofertando servicios, si tenemos una exención con respecto a este artículo 12, básicamente, y el 13. El 12 señala básicamente actividad y el 13 señala instituciones o empresas que están libres del impuesto al valor agregado según el tipo de servicio que estén prestando, ¿ya? Y respecto del cuerpo legal, tenemos que ver si hay alguna ley específica a la actividad que estoy desarrollando, si me están dando alguna exención, ¿ya? También ahí hay un listado que deberíamos mencionar en algún momento, ¿ya? Como ven ustedes, ¿cierto?, hay bastantes cosas con respecto, si volvemos a esto, con respecto a los servicios, ¿cierto? O sea, vuelvo a insistir, digamos, se ha ampliado el concepto de servicio, ¿ya? Y recordando que el prestador de servicio es cualquier persona natural o jurídica, se incluyen las comunidades, las sociedades de hecho, que presten servicio en forma habitual o esporádica, ¿ya? Si cualquier persona que presta servicio habitual o esporádica, ¿cierto?, y está dentro de este concepto de servicio, está dentro del concepto del territorio, estaríamos afectados por el impuesto al valor agregado, salvo que tengamos alguna exención. Eso es lo importante. Dijimos que se modifica la exención del artículo 12 en su letra E número 8 y en la letra E agregando un nuevo número 20, ¿ya? Aquí probablemente vamos a comentar bastante en función de este 8 y de este número 20, ¿ya? Vamos al número 8 y aquí empiezan las cosas importantes e interesantes con respecto a exenciones, ¿ya? Y vamos a llegar a una conclusión. Y esa conclusión es que depende cómo yo esté organizado bajo la prestación de una misma actividad o servicio, me puedo encontrar afecto o exento de ello. Entonces, la exención de esta letra E número 8, ¿cierto?, hasta la fecha decía, mire, los ingresos mencionados en artículos 42 y 48 de la Ley de la Renta están exentos. Esa norma sigue hasta el 31 de diciembre sin ningún problema. ¿Qué pasa a contar del 1 de enero del próximo año? Que se agrega lo que tenemos ahí en azul. Dice, para estos efectos quedarán comprendidos los ingresos de las sociedades de profesionales, las cuales están obviamente en el día de hoy mencionadas en el artículo 42, ¿ya? Las sociedades profesionales refería al artículo 49 de la Ley sobre el impuesto a la renta,
Pero aquí viene lo importante e interesante. Aun cuando hayan optado por declarar sus rentas de acuerdo con las normas de la primera categoría. Por si hubiera existido alguna duda, ¿cierto?, con respecto a esta situación, entonces la modificación que se está haciendo es súper importante cuando me está diciendo que sí, las sociedades profesionales van a estar exentas del impuesto al valor agregado en la prestación de sus servicios, aun cuando estas sociedades profesionales hayan optado por declarar sus rentas de acuerdo con las normas, naturalmente, en la primera categoría. Ya vamos a volver en algún instante sobre esa situación que es súper importante. ¿Ya? Veamos el artículo 42 rápidamente, quiénes están ahí, digamos. ¿Ya? El 42 es el número 1, básicamente son los trabajadores dependientes, afecto al impuesto único en la segunda categoría. ¿Ya? Están las profesiones liberales, cualquier otra profesión o ocupación lucrativa, los auxiliares de la administración de justicia, los corredores, personas naturales que no empleen capital, ¿cierto?, de oficina establecida, ¿ya? Y las sociedades de profesionales, ¿ya? Eso están en el 42, pero recuerden, las sociedades profesionales a contar del próximo año, aun cuando hayan optado por tributar en base a la primera categoría, van a estar exentos, ¿ya? En otras palabras, aquí estamos diciendo que el artículo 42, cuando está hablando de profesiones liberales, cualquier otra profesión o ocupación lucrativa, todos aquellos que emitan boletas de honorario, ¿cierto?, van a seguir estando exentos naturalmente del impuesto al valor agregado, como nos pasa hoy. ¿Ya? El artículo 48, que también es importante porque habla de las participaciones o asignaciones percibidas por los directores o consejeros de la sociedad anónima, ¿cierto? Las dietas correspondientes, ¿cierto? También están mencionadas desde el punto de vista de la exención. Esta exención sigue en su artículo 48, así que no hay ningún problema, ¿cierto?, con respecto a que estos directores, básicamente, de sociedades anónimas tienen que emitir su correspondiente boleta de honorario. ¿Ya? Aquí agregué algo que siempre se pregunta: ¿qué pasa con los directores de las sociedades por acciones? Recuerden que la ley de la renta de alguna manera las asimila exactamente las sociedades por acciones a las sociedades anónimas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es dable concluir que los directores de sociedades por acciones en la emisión de sus boletas, ¿cierto?, por las dietas, participaciones que perciban, no van a estar, ¿cierto?, afectados por el impuesto al valor agregado. ¿Ya? Ahí les menciono un oficio, el más reciente, el 3274 de noviembre de este año, 10 de noviembre. ¿Ya? Vamos a lo que nos importa en esta parte, que yo creo que es importante. Ya nos vamos a tener un buen trecho, yo creo, con las sociedades de profesionales. Aquí hemos extractado básicamente y copiado en muchos aspectos todo lo que dice el circular 50 para tratar de ir comentando. La sociedad de profesionales dice: debe tratarse de una sociedad de personas. ¿Ya? Y ahí siempre surge la duda: ¿qué es una sociedad de personas? ¿Ya? Porque si uno mira la constitución de las distintas sociedades, obviamente se están construyendo por personas, naturales o jurídicas. ¿Ya? Pero aquí, naturalmente, Impuesto Interno centra bastante bien esta situación cuando me dice: mire, estas sociedades de personas básicamente deben corresponder a una sociedad de responsabilidad limitada o colectiva civil. De inmediato uno dice: ¿cuál es la que me corresponde del punto de vista que sea mejor para mí, digamos? ¿Ya? Mírenlo del punto de vista de la responsabilidad limitada. La responsabilidad limitada significa que yo respondo, ¿cierto?, hasta el monto del capital aportado a la sociedad. En cambio, en una colectiva civil, respondo hasta con mis bienes de carácter personal, o sea, con mi patrimonio personal. Entonces, decían ustedes cuál es la que más les conviene. ¿Ya? Agrega impuestos internos, y aquí empiezan algunas situaciones interesantes. Me dice: entre otras, no califican las sociedades anónimas, las sociedades por acciones o las en comandita por acciones. ¿Ya? Tampoco califican, dice, las empresas individuales de responsabilidad limitada, ¿ya?, porque no son una sociedad, es una persona jurídica, pero no es una sociedad, ni los empresarios individuales,
que se organizan de acuerdo con el código tributario, que llevan contabilidad, etcétera. Bueno, si están prestando una actividad de servicio a estos empresarios individuales, ¿ya?, no califican para estar exentos del IVA. Así que si de alguna manera yo me organizo como un empresario individual, ¿cierto?, con contabilidad para prestar servicio, estoy afectado por IVA. Llegamos con la sociedad penal. Dice, su objetivo exclusivo debe ser la prestación de servicios o asesorías profesionales, ¿cierto? Eso es lo que dice naturalmente la ley. Eso está en la ley, ¿ya? Para estos efectos, dice Impuestos Internos, tanto las actividades económicas que han sido informadas al servicio, como aquellas que en los hechos desarrolla la sociedad, deberán ser exclusivamente relativas a servicios o asesorías profesionales, sin perjuicio que la sociedad pueda tener declarado otras actividades en su escritura de constitución y posteriores modificaciones, pero siempre tienen que corresponder, ¿cierto?, a aquellas exclusivamente relacionadas con servicios o asesorías profesionales, ¿ya? Eso es lo que está indicando aquí el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Miren lo que agrega. Por ello, dice el Impuestos Internos, si este tipo de sociedades desarrollan o informan otro giro que lo expresamente autorizado en este literal, dejarán de ser de sociedades profesionales, o sea, cuando son ajenas, ¿cierto?, a los servicios o asesorías de carácter profesional. Sigamos. Con todo, dice, no se desvirtúa el giro exclusivo de prestación de servicios profesionales si la sociedad, con el fin de preservar sus flujos de caja y evitar su desvalorización, efectúa inversiones ocasionales tomando, por ejemplo, depósitos a plazo, fondos mutuos u otros instrumentos de corto plazo. O sea, más o menos, en otras palabras, rentas pasivas. ¿Ya? No me pone condición, porcentaje ni nada por el estilo, por si acaso, ¿ya? Mientras tanto, la finalidad de estas inversiones, dice Impuesto Interno, podrá ser revisada en la instancia de fiscalización. O sea, aquí vamos a tener una consideración importante. Agrega Impuesto Interno, considerando los montos involucrados, el tipo de instrumento, los plazos pactados y cualquier otro antecedente que permita dar cuenta de si se trata de una inversión rentística o meramente resguardo de los flujos de caja. O sea, aquí indirectamente yo diría, habría probablemente una norma de elusión. O sea, me transformo en una sociedad de profesionales, ¿cierto? Pero mis servicios profesionales son muy poquitos, ¿ya? Y básicamente lo que estoy detrás de esto es una sociedad de inversión rentística. ¿Ok? Entonces ahí Impuesto Interno pone resguardo, pero dice, ojo, que nosotros en la instancia de fiscalización vamos a mirar esta situación. ¿Ya? Me agrega en otro párrafo el Impuesto Interno, me dice, mire, tampoco se desvirtúa el giro exclusivo de prestación de servicios profesionales el hecho de informar más de una actividad profesional, así como adquirir activos fijos para el desarrollo de sus labores, siempre que en dicho desarrollo prime el trabajo por sobre el capital. ¿Ya? O sea, claro, yo puedo tener varios tipos de actividad profesional dentro de mi profesión, digamos. Las profesiones hoy día, ¿cierto?, no están circunscritas, ¿cierto?, como mirar que es un tubo, digamos. No, tienen una amplitud muy, muy, muy importante, digamos. ¿Ya? Es cosa de ver, ¿cierto?, los tipos de profesión que hay, sobre todo las ingenierías, digamos. ¿Ya? Los contadores o los auditores, ¿cierto?, también tienen N cantidad de actividades que están relacionadas con su actividad como profesión, digamos, ¿ya? Y en general cualquier profesión vamos a llegar exactamente a ese tipo de situación, ¿ya? Aquí ya Impuesto Interno me está limitando, por así decirlo, algo cuando me dice, estos servicios deben ser prestados por intermedio de sus socios, asociados o con la colaboración de dependientes que coadyuven a la prestación del servicio profesional, ¿ya? Aquí hay una amplitud con respecto al límite, ¿ya? Porque me dice que yo puedo tener naturalmente dependientes que son colaboradores para la prestación de ese servicio. O sea, pueden ser asalariados, ¿cierto? Pues los puedo tener contratados dentro de la sociedad y no tendría ningún tipo de dificultad para que la sociedad siga
calificada como una sociedad de profesionales. Todos sus socios, dice, sean personas naturales u otras sociedades de profesionales, miren la importancia de esto, deben ejercer sus profesiones para la sociedad, no siendo aceptable que uno más de ellos solo aporte capital. ¿Ya? Ahí, eso ya en las instancias fiscalizadoras se podrá demostrar si yo solo aporto por capital y no mi trabajo profesional. ¿Ya? Al respecto, dice, no es relevante, y esto sí tiene importancia para mí, la forma en que se remuneren los servicios prestados por el socio, contrato de trabajo, sueldo patronal, retiro de utilidades, etc. Sino, dice, la relación efectiva de labores profesionales en beneficio de la sociedad. ¿Ya? Ahí, obviamente, nos preguntamos qué es lo que me conviene más, digamos, el contrato de trabajo, el sueldo patronal, el retiro de las utilidades, ¿ya? Dependiendo, ¿no es cierto? Recuerden que una sociedad de profesionales puede estar en la segunda categoría, ¿cierto? Y si está en la segunda categoría, la utilidad tributaria final, se haya retirado o no, debe asignarse a cada uno de los socios las participaciones correspondientes y hacerlas tributar con el impuesto global complementario, ¿cierto? ¿Ya? Cuando los socios están domiciliados o residentes, obviamente, en Chile. ¿Ya? Así que, ¿ya? O el sueldo patronal, ¿cierto? El retiro de utilidades, etcétera, que es importante. Entonces, desde ese punto de vista, si soy sociedad de segunda categoría, tengo una forma de tributar, pero si soy sociedad, ¿cierto?, de primera categoría porque he optado por esa situación, tengo una situación distinta, digamos, dependiendo, ¿cierto?, de lo que nos depare la primera categoría que ya conocemos. ¿Ya? Aquí hay otra situación importante, porque impuesto interno, la ley no lo dice, obviamente, ¿ya? Dice, las profesiones de los socios deben ser idénticas, similares, afines o complementarias. ¿Les sugiere algo a ustedes? Mucho, probablemente. ¿Ya? Idéntica, no tenemos problema, digamos. ¿Ya? Similares, ahí ya podemos estar afines o complementarias. O sea, me explico. Idéntica, o sea, si yo me quedo con eso, solamente podría tener una sociedad en que todos sus socios son abogados, o todos sus socios son ingenieros, o todos sus socios son auditores. Pareciera que no. Similares, profesiones, la ingeniería probablemente hay ingenierías similares en ciertas actividades, afines o complementarias. Quizás este último término es el más importante. Complementaria. ¿Ya? Yo podría tener una sociedad de profesionales, ¿cierto?, en que son profesiones distintas, pero son complementarias. Me explico. Por ejemplo, una sociedad en que hay abogados y que hay auditores, contadores auditores. ¿Son complementarias? Por supuesto. En función de la actividad que pueden prestar, no cabe la menor duda. Y así ustedes imagínense N cantidad de profesiones, ¿cierto?, en que podemos estar en esa situación. Yo podría ser un contador auditor y tener una sociedad de profesionales con un ingeniero civil. A mi juicio sí, porque yo tengo un ingeniero civil, a lo mejor que es un experto en computación, digamos, ¿ya? Y para lo que desarrollamos como auditoría o lo que corresponda, necesitamos implementar cosas que están relacionadas con la computación y todo lo que eso significa, ¿cierto?, en el ámbito tecnológico, ¿ya? Entonces ahí obviamente que van a ser complementarias. Entonces todo va a depender de la actividad o las actividades que vamos a desarrollar como sociedad, naturalmente, de profesionales. Y aquí está lo interesante en la segunda parte, cuando dice, tratándose de servicios que requieran de equipos multidisciplinarios para su prestación, se consideran afines o complementarias a aquellas profesiones de los socios que intervengan directamente en su desarrollo. No cabe la menor duda, lo que estábamos tratando de explicar, digamos. ¿Ya? Los equipos multidisciplinarios, y que eso es muy común hoy día, ¿cierto?, en las actividades que estamos desarrollando, en especial por la situación tecnológica que existe hoy día, ¿cierto?, en el planeta, digamos, en el mundo. ¿Ya?
Veamos esto. Dice, por otra parte, la circular 21 de 1991, esa es la circular, ya viene el año, ¿eh? 1991, esa es la circular que básicamente habla, regula y da las instrucciones de ese año, ¿cierto?, de las sociedades de profesionales, que de alguna manera están recogidas en esta circular 50, ¿ya? Entonces, por eso dice la circular 21 del 91 admite que una sociedad de profesionales puede estar compuesta por personas naturales y jurídicas, ¿ya? Entonces recoge, ¿cierto?, esa instrucción, ¿cierto?, que está en el año 91 y que de acuerdo con la ley de la renta no ha variado, ¿ya? Siempre dice que estas últimas sean a su vez sociedades profesionales que cumplan con idénticos requisitos a las personas jurídicas que integran, ¿ya? Siendo uno de ellos que los servicios profesionales sean prestados por intermedio de todos sus socios, ¿ya? En consecuencia de ese impuesto interno, las sociedades profesionales que son socias de otras sociedades de este tipo también deberán prestar servicio a los clientes de esta última, al igual que los socios personas naturales de esta, por intermedio de sus socios o sus colaboradores. O sea, está poniendo una condición. Esto no está en la ley, esto está en la instrucción del año 91 que la está haciendo, ¿cierto?, revivir en esta circular 50. Con todo, dice, si bien en la actualidad sería posible constituir sociedades profesionales en cascada, en más de 2 niveles, se debe tener presente, entre otras consideraciones, lo siguiente, y tira 2 letras ahí la circular. Dice, todas las sociedades deben cumplir respectivamente los requisitos para calificar como sociedades profesionales, lo que hemos estado indicando. Entre estos requisitos, que los servicios profesionales sean prestados por intermedio, naturalmente, de todos sus socios, ¿ya? Perdón. De todos sus socios. Y luego dice, no se cumpliría esa exigencia en caso que, por ejemplo, una sociedad ubicada en el segundo nivel o superior realice meras actividades de supervisión o gestión sin prestar servicios profesionales, ¿ya? O sea, de alguna manera, si hago eso, estoy haciendo una ilusión, ¿ya? B me dice, considerando la clasificación de la renta en 2 categorías, ese esquema societario en cascada necesariamente debe suponer el predominio del trabajo por sobre el capital. Luego, se incumple esta exigencia en caso de que las sociedades ubicadas en el segundo nivel o superior predomine el capital o se compongan socios que solo aportan capital. Nuevamente, una norma elusiva, ¿ya? Importante que puede ocurrir, ¿ya? Esto lo señala Impuestos Internos en alguna parte, obviamente, de la circular, pero la letra muy chica, ¿cierto? Porque está diciendo, aquí puede haber algo. Se nos cayó Don Adolfo. Se cayó en Adolfo. Revisemos, a ver aquí, a ver. Está muteado, Don Adolfo. Está muteado. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, Adolfo, ahí se escucha bien. Ahí se escucha bien. No me pregunten, la tecnología aquí me jugó una mala pasada. Aquí hay que traer Volvamos entonces, volvamos al proyecto de reforma tributaria, digamos, ¿ya? El proyecto de reforma tributaria, que si ustedes lo quieren ver, está y seguir sus pasos, digamos, naturalmente está en la página del Congreso, ¿ya? Y para ingresar a él tienen que ingresar básicamente por el boletín 15.170.05, que es lo más fácil para llegar, ¿cierto?, a cómo está esta situación, ¿ya? Entonces, en esta reforma tributaria se propone modificar el artículo 42 de la ley de impuesto a la renta, ¿ya?, diciendo que se van a entender por sociedades de profesionales aquellas que, entre otros requisitos, se encuentren conformadas en todo momento por personas naturales, que trabajen efectivamente en la sociedad, sin que sea posible la participación de socios capitalistas. O sea, aquí no estaría cambiando las instrucciones de impuesto interno que están en esa circular 91, en la que estábamos refrendando en algún momento, digamos, ¿ya? O sea, eso seguiría, pero si sale, obviamente, esta reforma
tributaria, ahí vamos a tener un problema bastante serio, digamos, si es que tenemos cascada de sociedades de profesionales, ¿ya? Entonces, Tiene que volver a presentar. me volvió otra vez a... ¿Me escuchan? Sí, pero tiene que presentar. ¿Perdón? Tiene que presentar. Tiene que pedir la presentación. Mario, se te escucha mal el micrófono, por si acaso. Ya Se te escucha mal. No sé si a mí en Namerduco se le escucha. A mí aparentemente se me escucha bien. Sí, yo escucho perfecto, Hernán. Perdón a los participantes, pero están ocurriendo algunos problemas tecnológicos. Sí, ¿Me están escuchando? Mario y Hernán, ¿me escuchan? sí, don Adolfo, lo escucho bien, perfecto. Perfecto. Entonces, el proyecto de reforma tributaria me dice lo siguiente, la verdad de las cosas. Que para los efectos del inciso anterior, o sea, con respecto a las sociedades profesionales, se entenderán como sociedades profesionales, dice, las personas que cumplan los siguientes requisitos copulativos, ¿ya? Y esos requisitos son 3 en el fondo. Dice que en todo momento se encuentre conformada exclusivamente por personas naturales, ¿ya? Y que trabajen efectivamente en la sociedad sin que sea posible la participación de socios capitalistas, ¿ya? De ese punto de vista, no podríamos tener entonces otra sociedad de profesionales en nuestra sociedad de profesionales, ¿ya? Solamente personas naturales, ¿ya? Eso es lo que pasaría si sale esta reforma ¿cómo se llama?, en su oportunidad, y el Senado, perdón, y el Congreso la aprueba, ¿ya? El otro requisito, que se dedique a prestar servicios o asesorías profesionales por intermedio de sus socios o asociados o con la colaboración de dependientes que ayuden a la prestación de los servicios profesionales. O sea, eso que está en la instrucción de impuesto interno estaría, ¿cierto?, en esta parte y sería sancionado como ley, digamos. Don Adolfo, Sí, su presentación falta. falta Porque compartir. como se cayó, claro, ¿Y qué hago? Compartir, don vuelva a Adolfo. compartirla. Abajito está verde, en la parte verde, compartir pantalla, don Adolfo. Sí, pero no la encuentro. ¿Me bajo? ¿Ahí estamos? ¿No? No. ¿Me salgo de esto entonces? Salga y vuelve a entrar. Don Mario también, porque se escucha mal su micrófono. Alejandra, ¿tú no tienes la presentación? Bueno, podría mandar a mí, yo la puedo compartir a lo mejor. No, no la tengo. Don Adolfo la podría enviar. ¿Y la podrías compartir, Hernán? Ahí. Ahí, ¿estoy bien? Ahí se te escucha bien, Mario. Ahí ahora sí. Mario, ahí está bien. Ahí se te escucha bien. Gracias. Ahí. A ver, Hernán, a ver si podemos compartir un poco la respuesta de nuestros Sí, yo podría. asistentes. Sí. ¿Sabes qué? Yo perdí todas las preguntas aquí, así que te doy el micrófono. Ya, perfecto. Por ejemplo, una de las preguntas que Laura estaba haciendo, si podía efectivamente ser un abogado y un auditor como profesiones afines, y don Adolfo lo dijo claramente que efectivamente pueden ser, y en mi opinión también. Es más, hace poco, no sé, Mario, si te parece el oficio que salió, que había un auditor tributario y un químico farmacéutico, ¿no es cierto? No sé si te acuerdas de ese oficio y en donde preguntaba que efectivamente la química farmacéutica tiene cierta expertise porque administraba clínicas o farmacias, perdón, me equivoqué. Entonces, bajo esa premisa, el servicio le contesta satisfactoriamente, sí, efectivamente son complementarias. Y ahí tenemos un ejemplo inclusive más extremo desde ese punto de vista, ¿ya? Con la palabra afines o que se complementen. Yo creo que más que afines se complementan. Entonces yo creo que ese juicio es clarito con ese ejemplo que hoy día está en el mercado, que es bastante
bastante relevante. No, y hay otro, Hernán, donde alguien pregunta por ahí que era el contador, auditor o abogado, pero que está asociado a un ingeniero agrónomo que hizo un diplomado tributario. Entonces, obviamente, el Servicio de Impuesto Interno le dijo que sí, porque ese agrónomo tiene expertise tributaria. Entonces, también colabora y ayuda en el servicio que va a prestar. ¿Ah? Así es que eso valida lo que tú estás diciendo. ¿Ah? Sí. Otra pregunta que habla más o menos que está en función de la caja que te está quedando en función de la prestación de servicio, puntualmente en el concepto de inversión, porque no nos podemos olvidar que a lo mejor pensemos en estudio jurídico, que en realidad en su oportunidad se ganó un juicio y ese juicio le implicó cierto flujo y optó por la opción de la primera categoría. Y por lo tanto esa plata que tiene, en definitiva la puede guardar y la puede trabajar. Entonces hay que tener cuidado en qué voy a hacer con esa plata, ¿no es cierto? Porque si me voy a dedicar a tomar fondo mutuo y a especular, pasaría a perder el objetivo de ser sociedades profesionales. Distinto sería que ese mismo instrumento financiero lo tome, por ejemplo, para pagar guarde la plata para pagar el pie de una oficina, o vaya a hacer frente a las remuneraciones o los bonos de fin de año de los trabajadores. Ahí, por eso yo creo que cuando hablamos de las inversiones, tengo que tener, aparte del origen, que es totalmente acreditable, para qué se va a utilizar, para qué se va a disponer esos recursos. Yo creo que es bastante satisfactorio desde ese punto de vista, porque a lo mejor podemos comprar dólares, pero no nos tenemos que olvidar que el foco no es la especulación de inversiones, sino tener una caja que me permita cubrir mi capital de trabajo, si yo lo tuviera que decir desde el punto de vista. Y esa es mi opinión, no sé qué opinas tú. Sí, no, y además, evidentemente, uno tiene que observar que se trate de simplemente inversiones de carácter ocasionales para no perder, suponte tú, el valor de la UEF, para que no se desvalorice la moneda, porque obviamente todo el mundo sabe que si guardamos dinero en efectivo bajo colchón, eso se desvaloriza. Entonces, eso indudablemente lo que hace la diferenciación entre una inversión ocasional versus una inversión permanente, eso es lo que hace la diferencia. La inversión ocasional es simplemente para evitar la desvalorización del dinero, ¿ya? Y por otro lado, la inversión permanente lo que pretende es, no sé, pues, invertir en instrumentos a largo plazo o bien en acciones de alguna otra sociedad donde estaría entrando saber si controlar o no controlar. Claro. En fin, eso sería una inversión de carácter permanente. Entonces, hay que tener una diferenciación en eso. Perfecto. Y otro punto también que es la estructura, yo creo que la constitución o la sociedad, como decíamos viendo en Adolfo, hay que tener mucho cuidado en el giro, o sea, tiene que ser un giro de asesoría y que esté acotado, inmerso dentro de ese concepto, que no se dediquen a hacer cosas distintas a la asesoría profesional, que también uno tiende a hacer cosas más allá de lo que el giro va a estar acotado con respecto a este tipo de sociedades, que se pregunta aquí. Por lo tanto, yo creo que ese es efectivamente el giro exclusivo, que nos referimos. Sí, aquí hay una pregunta muy interesante de Eileen. Dice, nosotros somos agentes embarcadores. Solicitamos servicio al extranjero, específicamente en el área de transporte, donde le pagamos al proveedor extranjero, pero cobramos hasta ahora exento al cliente de Chile. ¿Seguiremos haciendo una factura de servicio exento? Esa es la pregunta. El concepto de servicios de embarque, obviamente eso está grabado con IVA. El tema está en que si hablamos de tráfico internacional, transporte internacional, eso está exento, ¿ya? En el mundo de la jerga del tráfico internacional. Por otro lado, tenemos el cabotaje chileno. En el cabotaje chileno, evidentemente, eso estaría afecto al IVA en la medida en que se presta un servicio de transporte marítimo desde un punto del país a otro punto del país. ¿Ah? Entonces, para Eileen, la factura estaría exenta en la medida que esté asociado, obviamente, a un servicio que no se presta ni se utiliza en Chile, pero estaría aquí en este caso, el pagador sería chileno. No sé si por ahí pasa la solución. Sí,
¿Estás de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo, Mario, con tu análisis. Pues Natalia también habla aquí, el flete marítimo hasta ahora está exento, que hará efecto del 2023. El flete marítimo está exento por un articulado de la ley del IVA. Está dentro del artículo 12, por lo tanto, podríamos decir que el giro o la actividad del fletero, podríamos decir, es lo que está exento, no ser o no ser de profesionales, sino la actividad, sí. Esto no tiene que ver con el servicio profesional. Claro. Vamos a buscar, mientras tanto, dónde está la exención del flete marítimo, ¿ya? Mientras tanto, hay otra pregunta de Neri Vázquez. Dice, el servicio prestado por una guardería de jardín infantil particular que hará efecto a IVA con formación societaria como SPA. Eso claro. tiene que más bien que ver con la educación. Claro. Sí. Con la educación, y la educación está exenta. Sí, sí. Don Adolfo, no sé, parece que Don Adolfo ya se pudo conectar, ¿no es cierto, Don Adolfo? Estoy. Don Adolfo, si quiere puede seguir, estamos respondiendo a las preguntas del chat por mientras que se está solucionando el problema, Don Adolfo. Así que continúa nomás, Don Adolfo, con su presentación. De ahí seguimos con el chat. Sí. Excelente, gracias. Ya. Perdón a los... No, al contrario, Don Adolfo. Pero estos problemas tecnológicos de repente nos complican. Estamos entonces en la reforma tributaria que nos puede complicar cómo va a ser calificada una sociedad naturalmente de profesionales. Entonces, necesariamente, como decíamos, que tiene que estar constituida por personas naturales que trabajen efectivamente en la sociedad y que no hayan socios capitalistas, digamos, ¿ya? Esto ya lo tiene refrendado impuesto, pero aparecería entonces en la ley si es que se aprueba el proyecto, que los servicios a los servicios profesionales eso, pueden ser prestados por intermedio de los socios asociados o con la colaboración de dependientes que naturalmente coadyuvan a la prestación natural del servicio profesional, ¿ya? Recuerden que la reforma estaría diciendo esto van a ser 3 requisitos copulativos, tienen que coincidir los 3, ¿cierto?, requisitos para estar en las sociedades profesionales, ¿ya? Y el tercero dice que el conjunto de los ingresos que percibe la sociedad no exceda de un 10% del total de sus ingresos brutos del giro de alguna de las actividades contenidas en la letra B del artículo 14. ¿Por qué tengo la letra C ahí? Porque si ustedes miran el primer proyecto que se mandó de reforma tributaria, hablaba de la letra C, ¿ya? Pero era básicamente un error y por eso que en una de las indicaciones naturalmente se tuvo que cambiar hacia la letra B, ¿ya? ¿Y qué es lo que está en esa letra B del artículo 14? Está básicamente qué corresponde o cuáles son, ¿ya?, las rentas que están en relación con este 10% para las que estarían para la sociedad de producción, y que básicamente son las rentas pasivas, ¿ya? Y entre otras, ¿cierto?, el proyecto de reforma tributaria está diciendo que son rentas pasivas cuando yo percibo dividendos, ¿ya?, provenientes del dominio, posesión o tenencia a título precario de participación en otras sociedades, lo cual no podría ser, porque yo no voy a esperar que tener cuidado. Las rentas dice que provengan de entidades controladas, constituidas, domiciliadas, ¿cierto?, que sería el artículo 41H. En otras palabras, ¿cierto?, las rentas pasivas está básicamente en función del mercado de capitales, ¿no? Hacia allá va la norma, ¿cierto?, en relación a esta situación, ¿ya? Y que ahora, con respecto a si, vuelvo a insistir, si llega a salir el proyecto, ¿cierto?, yo no, como sociedad de profesionales, no podría exceder el 10% de mi ingreso bruto proveniente de estas rentas pasivas. ¿Ya? Digamos. Las sociedades profesionales deben desarrollar actividades que importen el ejercicio de profesiones liberales o de cualquier otra profesión no comprendida en la primera categoría, el número 1 del artículo 42 de la ley de impuesto a la renta, entendiéndose incluidas las siguientes labores. Aquellas realizadas por la persona que tengan un título profesional otorgado por alguna universidad del Estado o reconocida por este, según las normas de cada actividad profesional, ¿ya? Recordemos que los títulos profesionales son entregados solamente por las universidades y hay un listado de cuáles son esos títulos, digamos, ¿ya? Y también aquellas realizadas por personas que se encuentren en posesión de algún título no profesional, ¿ya?, otorgado por alguna
entidad que los habilite para desarrollar alguna profesión técnica u oficio, digamos. Y ahí tenemos institutos profesionales, los centros técnicos, ¿cierto? Y otros que están relacionados básicamente con la obtención de algún título que es no profesional, pero que sí podemos desarrollar una actividad que podemos ir a una sociedad de profesionales en esos términos, ¿ya? Todos los socios deben ejercer la misma profesión para la sociedad, alguna profesión similar, afín o complementaria, cosa que ya lo hemos indicado. Este servicio se entiende que lo similar, aquí viene lo interesante, afín o complementario de las profesiones que ostentan los socios, se debe apreciar considerando las actividades que desarrolla la sociedad. Obviamente, dependiendo de la actividad, yo podría estar con socios similares, afines o complementarios, digamos, ¿ya? No siendo posible que uno más de ellos solo aporte capital. Esto lo refrendan a cada rato, ¿cierto?, en la circular, y veo que en el proyecto de reforma también, porque ello desnaturaliza naturalmente el objetivo de la sociedad, ¿ya? Y en definitiva no estamos cumpliendo con los requisitos correspondientes, ¿ya? Por su parte, dicen los dependientes que coadyuven, y esto es importante, ¿eh?, para efecto de prestar los servicios profesionales del giro de la sociedad, deben ejercer labores idénticas, similares, afines o complementarias a los socios, sin necesidad de que estos sean profesionales. Es natural, ¿ya? Pensemos que necesitamos, ¿cierto?, una sociedad que tiene cierta envergadura, necesitamos recepcionistas, ¿ya? Necesitamos secretarias, necesitamos gente que nos haga trámites, ¿cierto?, pero que están obviamente coayudando, ¿cierto?, a la actividad que desarrolla la sociedad profesional, o las actividades que desarrolla dentro de ese ámbito profesional, ¿ya? En el caso de sociedades de personas que sean socias de otras sociedades de la misma naturaleza, las primeras deben tener por objeto exclusivo la prestación de servicios profesionales idénticos, similares, afines o complementarios, que prestarán por medio de todos sus socios, informando dicho giro al servicio de impuestos internos, ¿ya? Pero volvemos a insistir que esto podría cambiar producto de la reforma tributaria que está discutiéndose en el Congreso. De acuerdo, dice, con la establecido número 2 del artículo 42 de la Ley de Impuestos a la Renta, junto con las instrucciones administrativas impartidas por este servicio, la opción referida deberá ejercida por las sociedades profesionales en alguna de las siguientes oportunidades. O sea, aquí nos pasamos al punto de vista que en el artículo 42, número 2, ya donde están señaladas las sociedades de profesionales, esas sociedades profesionales 42, número 2, son contribuyentes de la segunda categoría, cosa que ya hemos indicado, digamos. O sea, si yo una sociedad profesional estoy en la segunda categoría, ¿cierto?, al término del año, las utilidades hayan sido retiradas o no, las utilidades tributarias deben tributar, ¿cierto?, en cabeza de los socios en su impuesto personal, ¿ya? Pero este mismo artículo 42, número 2, precisa que yo tengo una opción. O sea, me puedo cambiar entonces a las normas de la primera categoría, ¿ya? Y tributo como si fuera un contribuyente de la primera categoría, ¿cierto? Pero como ya hemos visto y advertido, ¿cierto?, ese cambio voy a seguir gozando la exención del impuesto al valor agregado. Bueno, vamos a ver cuándo debo ejercer esta opción. Dentro de los primeros 3 meses del año comercial en que se pretende comenzar a declarar bajo dicha modalidad, esto es entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, perdón, el 31 de marzo de cada año, ¿ya?, presentando en el sitio web del servicio la correspondiente solicitud con indicación de los antecedentes mínimos requeridos al efecto, ¿ya? Ahí váyanse un poquito a la circular 50, que hay un listado de lo que me pide, ¿cierto?, que yo debo ir aportando cuando estoy ingresando al sitio web del servicio. Entonces me dice que la opción de declarar bajo las normas de la primera categoría, ejercida en los términos que estamos indicando, dentro de los primeros meses del año, ¿cierto?, el primer trimestre, en otras palabras, ¿ya?, regirá a partir del 1 de enero del año en el cual se ejerció, ¿ya? ¿A dónde va esto? Esto va a aquellas sociedades que, estando en la segunda categoría, ¿cierto?, están tributando como contribuyentes en la segunda categoría con sus impuestos personales al término de cada año, ¿cierto?, al año siguiente quieren cambiar y pasarse, ¿cierto?, a la opción de tributar en primera categoría, ¿ya?
Esa es una situación. O sea, cuando ya estamos en una sociedad de segunda que viene rigiendo por algunos años, supongamos que tengo una sociedad de segunda categoría ahora, en este año, que estoy tributando en base a la segunda categoría a través de mis impuestos personales, y el próximo año quiero pasarme, entonces ejerzo la opción entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año 23. ¿Ya? Ahora, las sociedades que presenten la referida solicitud fuera del plazo no podrán acogerse por ese ejercicio a la opción de declarar su renta bajo las normas de la primera categoría. O sea, este primer trimestre entre el 1 de enero y el 31 de marzo, ¿cierto? Tiene plazo fatal, 31 de marzo. Si no ejercí la opción a más tardar el 31 de marzo, no puedo cambiarme de sistema y tengo que esperar, obviamente, el próximo año. ¿Ya? Luego deberán, dice, continuar determinando y declarando su ingreso de acuerdo con las disposiciones, ¿cierto?, de la segunda categoría correspondiente. ¿Ya? Y aquí viene lo interesante. Cuando yo formo una sociedad de profesionales, constituyo una sociedad de profesionales, ¿ya? Tengo dentro de los 2 meses siguientes a aquel en que comienzan las actividades, ¿ya? Puedo optar por cambiarme a la primera categoría, y para eso tengo que dejar expresa constancia de tal decisión en la declaración jurada de iniciación de actividades que deban presentar. Aquí hay que tener cuidado con la forma que está redactado, ¿ya? Dejando expresa constancia de tal decisión en la declaración jurada de iniciación de actividades que deban presentar, ¿ya? Las sociedades profesionales que se acojan a la modalidad de declarar su renta de acuerdo con las normas de la primera categoría a partir del inicio de actividades, ¿ya?, deben ejercer la referida opción dentro del mismo plazo establecido en el artículo 68 del Código Tributario. O sea, como que es contradictorio, ¿cierto? Ese primer párrafo que dice impuesto de entreno secular, y ahora me dice, mire, dentro del artículo 68, que son dentro de los 2 meses. En estos casos, la opción de declarar bajo las normas de la primera categoría regirá el momento en que comience su actividad. O sea, no es necesario, ¿cierto?, que en la declaración de inicio de actividades yo ejerza de inmediata la opción. Si la ejerzo, fabuloso, digamos. Pero si no la ejerzo, tengo, obviamente, todavía el plazo de los 2 meses desde el inicio, ¿cierto?, para ejercer esta opción de que quiero tributar desde el primer momento en las normas de la primera categoría, ¿ya? Y para eso uso la página web del Servicio de Impuesto Interno, ya en el link correspondiente. O sea, no hay ninguna problemática en esta situación, ¿ya? Ahora, esto es importante. Conforme a la parte final del párrafo tercero, el número 2, artículo 42 de la Ley de Impuesto a la Renta, la opción de declarar las rentas de las sociedades profesionales de acuerdo con las normas de la primera categoría es irreversible. O sea, si yo me paso a las normas de la primera categoría, no puedo volver nunca más a las normas de la segunda categoría. Eso es lo que está, ¿cierto?, diciendo en esta parte impuesto interno, y es lo que uno extracta naturalmente de la ley. Es decir, dice, una vez que tales personas jurídicas hayan optado por declarar bajo la modalidad, no podrán volver a acogerse a las disposiciones de la segunda categoría. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Y después me dice, en una parte, este servicio dice, mediante resolución determinará los antecedentes necesarios y la forma de hacer efectiva esta opción. Y ahí surge la resolución 115 del 30 de noviembre de este año, ya prácticamente casi encima, porque tendríamos un mes nomás para cumplir con las normas de la resolución 115. Pero felizmente esta es una resolución que hay alguna amplitud en sus considerandos, ya, y en lo que en definitiva resolvió. Y esta resolución 115 fija básicamente el procedimiento para el registro frente al Servicio de Impuesto Interno de las sociedades de profesionales, ¿ya? Además de los requisitos que deben cumplirse en función de ese registro, que se hace a través de la página web del Servicio de Impuesto Interno. Entonces ahí hay que ir agregando todo lo que nos pide. ¿Qué es lo que hace? Estratifica el procedimiento y los requisitos en la siguiente situación. 1. Procedimiento extraordinario, me dice la resolución 115, para el registro de sociedades profesionales
que se encontrará vigente hasta el 30 de junio del próximo año. Miren qué interesante y que es importante, ¿cierto? Esta figura cuando me dice que aquí estamos en un, ¿cómo se llama? Registro de carácter extraordinario, ¿ya? Para registrar las sociedades profesionales que se encontrará vigente hasta, ¿cómo se llama? El 30 de junio del próximo año, ¿ya? En esta resolución 115. Veamos qué significa esto. Ya, perdón. Esto básicamente corresponde, ¿cierto?, a aquellas sociedades que por alguna circunstancia no dieron cumplimiento a la circular 21 del año 91, ¿ya? Y aquellas sociedades que realizan actividades calificadas en la segunda categoría que no hubieran ejercido la opción para tributar en primera categoría, ¿ya? Entonces, deben sujetarse al siguiente procedimiento extraordinario, ¿ya? Que está en esta resolución 115, digamos, ¿ya? Así que quienes no cumplieron, ¿cierto?, al inicio, con lo que pide la circular 21/91 y que también está en la 50, ya no se preocupen porque todavía tienen plazo, ¿cierto?, hasta el 30 de junio del próximo año para regularizar su situación, ¿cierto?, con respecto a la opción correspondiente, ¿va? Entonces, básicamente corresponde a sociedades que no dieron cumplimiento a lo establecido en esta circular 21, ¿ya? Y aquellas que no ejercieron naturalmente la opción. O sea, pueden complementar sin ningún problema hasta el próximo año. 2. Hay un procedimiento ordinario para el registro de las sociedades profesionales, ¿ya? Sociedades profesionales que inician actividades, sociedades profesionales que ejercen su opción posterior al inicio de actividades, lo que hemos reseñado, ¿cierto? ¿Ya? Y sociedades que se reorganicen para tributar como sociedades de profesionales. Esto es interesante, ya habían algunos oficios correspondientes en que yo no tengo ningún problema en, por ejemplo, a lo mejor teníamos una sociedad por acciones, ¿ya? Y la podemos transformar en una sociedad de profesionales, sí, no hay problema. O sea, puedo hacer una reorganización, ¿cierto?, para tributar como sociedad profesional, ¿ya? La resolución 115, ¿cierto?, me dice cuáles son los requisitos y los procedimientos que tengo que usar para registrar las sociedades en esos términos, ¿ya? También la resolución 115, ¿cierto?, habla de la emisión de factura o boleta, que de una manera también lo dice la circular 50, digamos, ¿ya? Pero aquí está más resumido, probablemente más refrendado. Dice, a partir del 1 de enero del año 23, todas las sociedades profesionales que tributan conforme a las normas de la primera categoría, ya sea que esa opción la hayan ejercido en el inicio de actividad o con posterioridad, deben emitir facturas o boletas no afectas o exentas de vía electrónicas, conforme a lo expuesto naturalmente en los artículos 52 y 53 de la ley del IVA, la ley impuesta a las ventas y servicios, y lo que está en la resolución 6080 del año 99. ¿Ya? Y para estos efectos se pueden utilizar el sistema de emisión gratuito que tiene el Servicio de Impuesto Interno con respecto a lo electrónico, ¿cierto?, a la factura boleta electrónica, o un software adquirido naturalmente en el mercado, ¿cierto? ¿Ya? Que hay bastantes, ¿cierto?, medios para esos efectos. Ustedes eligen como contribuyente, ¿cierto?, cómo. Y después me dice que todo contribuyente prestador de servicios que se no haya sujetado a alguno de los procedimientos establecidos en estas instrucciones de la resolución 115 y cuya actividad de primera categoría alcanzar el 1 de enero del año 23 se encuentran grabadas con IVA, serán objeto por única vez de las siguientes acciones extraordinarias preventivas y de facilitación por parte de este servicio. Se cambiará, dice, centralizadamente la clasificación de sus actividades de no afectas a IVA sin que sea necesaria una acción por parte del contribuyente. El sistema lo va a hacer. Esperemos que sí. A los contribuyentes que solo poseen actividades exentas, se les habilitará la emisión de factura electrónica y boletas de venta y servicios electrónicos. Si un usuario de un sistema de facturación de mercado, deberá tomar contacto con su proveedor de facturación para implementar estos documentos en su sistema. Recuerden que puede usar los dos sistemas, o el de impuesto interno o uno propio, o por supuesto adquirido en el mercado, ¿ya?
Los contribuyentes señalados en la letra B anterior podrán emitir los documentos señalados sin la necesidad de solicitar verificación de sus actividades vigentes, porque el servicio obviamente se las cambiará sin ningún problema para estos efectos. ¿Ya? Y después me dice, mire, no obstante lo indicado en los resolutivos anteriores, este servicio, conforme naturalmente o facultado de acuerdo con las normas del Código Tributario para ejercer las acciones de fiscalización, verificación, revisión, naturalmente correspondan de acuerdo a esas atribuciones que le da el Código, ¿ya? Tiene naturalmente el objetivo de determinar el correcto cumplimiento tributario de los contribuyentes, ¿ya? O sea, esto siempre como una norma de protección de impuestos internos que nos dice, mire, sí, ya, pero yo me reservo el derecho para en las fiscalizaciones correspondientes avalar lo que usted ha dicho o sostenido. ¿Ya? Pasemos a algo distinto. El artículo 12 le trae número 20, que es un número nuevo de exención, ¿ya? Y aquí estarían los servicios, prestaciones y procedimientos de salud ambulatorio que se proporcionen sin alojamiento, alimentación o tratamientos médicos para recuperar la salud propio de prestaciones institucionales de salud, tales como hospitales, clínicas o maternidades. ¿Ya? Esta es la nueva exención. Básicamente, esta exención en la circular de impuestos de alguna otra manera me está diciendo que estos prestadores ambulatorios, ¿no es cierto?, tienen que cumplir básicamente, ¿cierto?, con la normativa que fija naturalmente el Ministerio de Salud y sus servicios, ¿cierto?, correspondientes. ¿Ya? Esa es la nueva exención de este artículo 20. ¿Ya? Esta exención, dice, en la parte impuesto, incluye el suministro de los insumos y medicamentos efectuados en la ejecución del servicio ambulatorio, siempre que sean utilizados y consumidos en dicho procedimiento, incluido en el precio cobrado por la prestación. Los servicios laboratorios naturalmente no se incluyen en esta exención. Ahora, el IVA que soporten naturalmente, ¿cierto?, estas prestaciones ambulatorias, ¿ya? Que les cobren, ¿cierto?, en los insumos, etcétera, que necesitan para prestar este servicio que va a estar exento, obviamente no es un crédito fiscal bajo ninguna circunstancia. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Y vuelvo a insistir, los servicios laboratorios no están en esta exención. Deben seguir cobrando IVA. ¿Ya? Entremos a la vigencia, que a mí me causa algunos problemas. La ley 20.420 tiene un artículo 8º transitorio, ¿ya?, en que me dice las disposiciones contenidas en los números 1 y 2 del artículo 6º, o sea, básicamente lo que hemos estado comentando, ¿cierto?, relacionado con el concepto de servicio que va a estar grabado, las sociedades de profesionales y este nuevo número 20, ¿ya?, entrarán en vigencia, dice, a contar del 1 de enero del año 23, del 2023, y por lo tanto, dice la norma, se aplicarán a los servicios prestados a partir de esa fecha. Miren la claridad de la norma. Y por lo tanto, se aplicarán a los servicios prestados a partir de dicha fecha. A partir de esa fecha, que es el 1 de enero del año 23. Con todo, dice, dichas modificaciones no se aplicarán respecto de servicios comprendidos en licitaciones del Estado y compras públicas que hayan sido adjudicadas o contratadas con anterioridad al 1 de enero del año 23. O sea, aquí una norma de vigencia especial en las licitaciones del Estado. ¿Ya? Pero yo quiero volver a la parte del inciso primero, ¿ya?, que se aplicará al servicio prestado a partir de esa fecha, o sea, que no corresponden a licitaciones públicas. Impuesto interno dice, mire, sin embargo, se debe tener presente que en el caso de los servicios, y de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, el IVA se devenga en la fecha de emisión de la factura o boleta, o cuando la remuneración se percibe o se pone en cualquier forma a disposición del prestador del servicio. ¿Ya? Entonces, impuesto interno me está diciendo, mire, no vamos a usar la nomenclatura de que son los servicios prestados a partir de dicha fecha, ¿ya?,
¿no es cierto?, prestado a contar del 1 de enero del próximo año, sino que es el devengamiento que me dice la ley en su artículo 9. O sea, me hace abstracción de lo que está diciendo el artículo 8 y me está pasando al artículo 9. Que me puede convenir o no, digamos, dependiendo de, ¿ya? Y agrega, y esto es súper importante porque lo ha dicho en otra oportunidad, y se trata así de lo que está redactado en la ley, dice lo anterior, sin perjuicio que la emisión del documento se pueda anticipar. O sea, no hay ningún problema en que yo anticipe, ¿cierto?, una emisión del documento, digamos, ¿ya? Entonces, me explico, yo puedo tener servicio que tengo el contrato, etcétera, ¿ya? Y anticipo la emisión de la factura antes de prestar el servicio, digamos, y no voy a tener problemas, ¿ya? Interesante, ¿ya? Considerando lo anterior, dice, para efectos de aplicar lo dispuesto en el artículo 8 transitorio de la ley 21.420, se aplicará el IVA respecto a los servicios cuyo impuesto se devenga a contar del 1 de enero del año 23. ¿Ya? Luego dice, aquellos servicios cuyo documento se emita hasta el 31 de diciembre del 2022 se grabarán de acuerdo con el número 2 del artículo 2 y la letra E del artículo 12, ambos de la ley de impuestos a los 20 servicios, vigente hasta esa fecha. Mientras que aquellos que sean documentados con posterioridad quedarán grabados de acuerdo con las nuevas normas considerando las modificaciones introducidas por la ley. O sea, me vuelve a refrendar, en otras palabras, que yo podría emitir el documento con anterioridad, ¿ya? Bajo esta normativa, ¿ya? Y las licitaciones públicas es interesante porque, vean, quienes quieran introducirse más, hay una serie de ejemplos ahí en estos oficios, el 3542, reciente prácticamente, del 7 de diciembre, el 3506, 3505, el 2 de diciembre. ¿Ya? Muchas gracias, eso es lo que queríamos refrendar en esto. Hay mucho más, obviamente, que conversar, discutir, etcétera, ¿ya? Yo creo que vamos a hacer mucho camino al andar, de todas maneras, ¿ya? Y siempre vamos a estar dispuestos a seguir dando estos talleres, ¿ya?, que para nosotros también son muy importantes, ¿ya? Vuelvo a insistir, muchas gracias. Mario. Muchas gracias, estimado profesor. Excelente presentación, como siempre. Muchísimas Vuelvo a pedir experiencias. las disculpas. Sí, esto La es disculpa propio de la tecnología. Primera vez que me pasa, realmente, o que nos pasa, digamos, ¿ya? ¿Ya? Sí. Así que, pero por favor, acepten esas disculpas. No fue nuestra intención, y mucho menos nosotros, de haber producido eso, digamos, desgraciadamente. Está disculpado, profesor. Muchas gracias. Profesor. Mire, en la práctica podríamos resumir que todos los servicios que presta una sociedad de profesionales van a estar exentos del IVA. Eso es súper importante. Por ende, tenemos la circular 50 del año 2022, tenemos la circular 21 del año 91, tenemos la resolución 115 del año del 2022, en donde se repasa cuáles son los requisitos que debe cumplir estas sociedades profesionales para los efectos de que puedan quedar exentos. Obviamente, una sociedad profesional, una vez que esté, ¿no es cierto?, ya autorizada por el Servicio de Impuestos Internos, podrá emitir las facturas exentas del IVA y va a quedar en una mejor posición respecto de aquellas otras entidades, como una sociedad de profesionales, por ejemplo, que esté organizado como sociedad por acciones o sociedad anónima o una limitada o cualquier otro que no cumplan los requisitos de ser típicamente calificada como una sociedad profesional, en donde se prestan los mismos servicios. En ese caso van a estar grabados con IVA a partir del 1 de enero del año 2023. Todos los servicios. Sí. Sí. Yo ahí tengo un cuestionamiento, ya, en que la legislación tributaria en estos momentos, a contar del próximo año, está haciendo una distinción muy grande en la forma como yo me organizo, ¿ya? Sí. Y eso causa, a mi juicio, desigualdad, ya, absoluta, digamos, ya, desde el punto de vista de la competencia en el mercado, ya, que una misma actividad que la presto de una manera y esa misma actividad se presta de otra, una está con IVA, la otra está sin IVA. Entonces, en el mercado, ¿cierto?,
yo entro bajo condiciones muy complejas, digamos, ¿ya? Creo que eso nunca debe hacerlo una legislación tributaria a ese extremo, digamos, pero está ocurriendo o va a ocurrir, mejor dicho. Perdóname. Se produce una inequidad tributaria, una desigualdad a una misma situación y frente a un mismo prácticamente hecho grabado, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una exención de carácter personal. Luego tenemos exenciones de carácter reales que independientemente de quien preste este servicio, todos los servicios ambulatorios de salud van a estar exentos del IVA, independientemente de cómo se esté prestando el servicio. Si una sociedad por acciones, una sociedad de profesionales con mayor razón, o bien una sociedad anónima o una sociedad limitada. Siempre va a estar exento todo lo que constituya los servicios ambulatorios de salud, como también aquellos prestadores de salud que están financiados por FONASA, porque son exenciones de carácter reales, ¿ya? Todo lo demás va a estar afecto, salvo algunas otras exenciones que también establece tanto el artículo 12 como el artículo 13 de la ley del IVA. El artículo 12 aparecen una serie de listados de operaciones que están exentos, y en particular el número 13 es muy importante porque se muestran una serie de servicios que podrían estar exentos del IVA, ¿ya? El número 13, artículo, obviamente, letra E, número 13 o 12. El 13 número 7 te refieres a los servicios que reemplaza la... Sí, hay una serie de listados, ¿no es cierto? Claro. Los servicios de salud. Estamos hablando de los servicios de fletes marítimos, el número 2, ¿ya? Perfecto. El número 2, estamos hablando de los servicios de fletes marítimos, fluviales, lacustres, aéreos, desde el exterior a Chile y de Chile al exterior. Eso está exento. Y los pasajes internacionales, cuando usted viaja a Cancún o a París, eso están exentos del IVA. Los ingresos que no constituyen renta están exentos de IVA, y en la medida también que estén afectos al impuesto adicional. Claro. Cuando hay una withholding tax, una retención, sí, eso está exento del IVA. Claro. Mario. Sí. Mario, cuando hablaste de los fletes marítimos, etcétera, ya, también hay que complementarlo con el artículo 13, en su número 3, digamos. Cuando habla de las empresas navieras, aéreas, ferroviarias, de movilización urbana, interurbana, interprovincial, rural, pero solo respecto a los ingresos provenientes del transporte de pasajeros. Exactamente. Ahí tienes otra exención complementaria al asunto de los fletes, etcétera, digamos, ¿no? Pero los fletes internos están afectos ahí. Fletes internos, sí. Por ahí estamos hablando del número 13, ¿sí? En donde los agentes de aduana, todo referido a remuneraciones y tarifas que digan relación con la exportación de productos. Las remuneraciones de agentes de aduana está exenta del IVA, las tarifas de los embarcadores y particulares o fiscales, despachadores de aduanas, todo eso está exento de IVA. O sea, en la práctica, lo que nosotros tenemos que internalizar de aquí para adelante es que cualquier servicio está grabado con IVA, ¿ya? En la medida que sea prestado o utilizado en el país. Luego, habría que revisar como segundo método el listado de las exenciones que aparece en el artículo 12 y el artículo 13, si hay exenciones o no. Y respecto de las exenciones, si cumplimos también con los requisitos para liberarnos del pago del IVA. Si no está en el listado de las exenciones, obviamente vamos a estar afectando con IVA, y por ende vamos a tener que grabarlo con el 19% de ahora, ¿ya? No sé si esa es la regla general que vamos a tener que estructurar nuestra mente en materia de asesoría, ¿ya? Ahora, el artículo 12 es un artículo súper extenso, digamos, porque no solamente tiene el listado, ¿cierto? El listado está básicamente en función de letras. Entonces yo tengo la letra A, la B, la C, la D y la E, digamos, ¿ya? Pero cada una de esas letras tiene sus propios números.
Correcto. Entonces, Sí. bastante extenso, hay que irlo recorriendo uno a uno, ¿cierto? Para ver si estamos en la exención correspondiente. A ver si preparamos un taller solo de exención. Solo de exención, efectivamente. Sí, de Solo secciones. exenciones. Ordenarse un Tendríamos poco 2 horas fiscalmente. para hablar ahí, o más, ¿cierto? Sí. Yo- Como yo decía, en algún momento incluso alguno de esas exenciones uno podría armar un taller único, digamos, Claro. como es el caso de la exportación de servicios, ¿ya? Porque para acceder a la exportación de servicios, independientemente de que en el listado, si no estoy en el listado, tengo que hacer todo un procedimiento para poder incluirlo, digamos, siempre que la aduana al final me lo autorice, digamos, ¿ya? Pero hay resoluciones de aduana, etcétera, que son muy importantes, digamos. Y la exportación de servicios tiene la particularidad de que los IVAs que yo he soportado los recupero, igual que la exportación de bienes. Perfecto. Perfecto. Hay una pregunta en el chat también, que están hablando un poquito de las clínicas veterinarias, que ha causado también harto revuelo, ¿ah? En realidad, y hay que acordarse un poquitito que si clasifica de clínica veterinaria, en mi opinión, debería estar grabado con IVA, salvo que sea una sociedad de profesionales prestadas por veterinarios, que no iríamos con respecto a la estructura. Por lo tanto, es importante separar entre la estructura de sociedades profesionales que preste servicios de los animales, no sé, como médico, distinto a una clínica veterinaria, porque la clínica veterinaria no está entre las excepciones que sea Mario, entonces, por lo tanto, en mi opinión, debe estar grabado con IVA. Y el propio impuesto interno en su circular lo dice, porque las clínicas veterinarias no están Claro. dentro de la exención ambulatoria, digamos. Entonces, pero tal como dice usted, si soy una sociedad de profesionales, sí, obviamente. claro, porque somos profesionales afines o idénticos, que todos somos veterinarios. Entonces, se va por el concepto de estructura, más que el giro. Eso es importante, la estructura dentro del giro propiamente tal. Y eso es lo que yo reclamo, digamos, porque esa estructura me dice sí y en el otro lado no, digamos, y estoy prestando exactamente el mismo servicio. Y otra cosa, como que nuestro hermano chico pasó a ser chico, ¿en qué sentido digo yo? Porque hemos hablado harto, Adolfo, que elegir el sistema tributario, ¿no es cierto?, pasarnos a la primera categoría. Pero no nos olvidemos a todos las personas que nos están escuchando que efectivamente cuando hablamos de primera categoría puede elegir un sistema tributario, puede ser un 14A, 14.3 o 14 transparente, y empezaríamos toda esa elección que también tenemos que ser parte de la elección de la primera categoría, que no se nos tiene que olvidar desde ese punto de vista. Y ahí nos vamos, no sé si estamos 14A, por ejemplo, la depreciación instantánea que tenemos hasta el 31 de diciembre, o tenemos, si somos transparentes, a lo mejor el crédito del activo fijo, por ejemplo. Entonces, hay que acordarse de las normas también cuando elijamos el sistema tributario a nivel de primera categoría. Insisto que como que se le ha olvidado mucho a la gente ese punto, y ahí como que hasta ahí llega el análisis. Hay que dar un pasito más adelante, eso soy yo. Sí. Cuidado con la instantánea. Claro. Porque si pasa el proyecto y la instantánea me lleva una pérdida muy grande en el futuro, claro, no voy a poder recuperar esa pérdida. Por eso, no, se fija, hablamos un tema, es una caja de Pandora, se fija, ¿no? Cuidado con la reforma si pasa esa reforma. Claro. Sí. Yo vi, por ejemplo, unos avisos ahí a toda página, en los diarios, digamos, compre bienes raíces por la depresión instantánea, digamos. Yo decía, cuidado con esta cosa, digamos, porque a lo mejor si pasa la reforma no van a poder aprovechar la pérdida, digamos. Claro, efectivamente, todos esos temas. Pero eso... bueno, planificación en otras palabras. Planificación, sí, efectivamente. Esa es la última pregunta, porque dice, soy una SPA de servicios contables, laborales y tributarios, ¿cierto? ¿Quedo exento o no quedo exento de IVA? ¿Qué afecto por el solo hecho de ser estructurado como SPA, ¿cierto? SPA. No es la sociedad de personas, las sociedades anónimas, las sociedades por acciones son consideradas por los tratadistas como sociedades de capital. Claro, capital. Efectivamente. Hernán, ¿vieron ahí una consulta? Ya a mí me desaparecieron todos los chats. Pero mira, una consulta que tenía un socio de una sociedad profesional y que trabaja en el extranjero. Ah, ok. Yo creo que no hay ningún problema de que trabaje en el extranjero. Lo que importa aquí es que trabaje en la sociedad de profesionales. Sí, porque... Eso es lo relevante. Claro, ahora si se quedó en la segunda categoría, ¿cierto? Bueno, cualquiera de las dos, digo. Que está en el extranjero, habría que pensar si perdió o no el domicilio en Chile,
¿ya? O la residencia, ¿ya? Porque en vez de afectarle impuesto complementario, le va a afectar el impuesto adicional. Claro, Puesto ahí eso, sí. claro, y hay que ver dónde está el asiento principal de sus negocios también, todas Exactamente. estas cosas. O sea, ya otra caja Pandora, ¿no? Como nos reímos nosotros No, también. sin perjuicio de eso, también está el problema de los tratados de doble tributación, que me fijan exactamente dónde tengo la residencia. Claro, ¿ya? efectivamente. Y están las normas de desempate en los convenios de doble tributación, y cuando no se puede desempatar, las autoridades fiscales de cada país tienen que reunirse y decir dónde está domiciliado el personaje. Claro. Sí, Otra pregunta eh, que pregunta Jessica, dice, empresa SPA, ahí justo se movió un poquitito, una empresa SPA actual exenta de IVA, ¿hasta qué fecha puede facturar exento de IVA? Con fecha diciembre del 22, en enero del 2023, porque a partir del 2023 estaría afecta a IVA. Yo creo que está bien su análisis, desde ese punto de vista. Yo diría bueno, que, ahí yo diría que lo que yo dije en algún momento, en la circular 50, ¿ya? Y en la resolución está claramente cuándo puedo facturar o no, digamos, porque Impuesto Interno abandonó que los servicios eran los servicios que se prestaban a contar del 1 de enero son los que estaban afectos, digamos, y entró por la normativa del 9º, que en definitiva es el devengamiento, y por lo tanto el devengamiento yo lo podría tener este año y no el próximo. ¿Ya? sí, no sé si será aplicable ahí el inciso cuarto del artículo 55, en donde señala que tú puedes postergar la facturación hasta el 10º día del mes siguiente, pero obviamente aplicable al periodo anterior. Entonces, Lógico. ahí Eso tenemos es correcto. la regla. Sí. No, eso es correcto, Mario, Ya. porque simplemente es un problema administrativo de que Claro. tú la emites, pero está referida a la fecha del año anterior, obviamente. Lo que ocurre es que con estas interpretaciones que hace el Servicio de Impuesto Interno muchas veces confunden. Obviamente. Solamente con el tema del devengo que acaba de analizar, por supuesto, uno dice, ¿será que está pensando que no se puede? Pero está la ley, efectivamente. Está la ley. Claro, por eso hoy día, el 31 de diciembre, están todos facturando para efecto de no tener problema en enero, cuando empiece a facturar por el tema del devengo. Efectivamente. Porque si no, se nos generaría un IVA. Si generas en enero, versus facturar en el enero. ingreso por si acaso. Claro, y tener un problema de renta. Una cosa Claro, ahí y otra cosa genera el renta. ingreso. Claro, claro, porque no nos podemos ser aislados de analizar IVA, mejoramos IVA, pero renta nos puede rebotar también. Entonces hay que analizar las dos variables. Ahora, si uno mira objetivamente esto, ya aquellas sociedades, supongamos una sociedad por acciones que no se cambia, qué sé yo, o porque no tienes profesionales para cumplir con el objetivo, y sigue prestando servicios. Si esos servicios están prestados a contribuyentes que recuperan IVA, ya no debería haber tanto problema, salvo que haya un problema financiero, desde el punto de vista que, ¿cómo se llama? Yo tengo que facturar con IVA, ¿ya? Y al mes siguiente tengo que ponerme con el IVA, ¿cierto?, en la declaración del formulario 29, digamos. Y quien me recepciona, ¿cierto?, aprovecha eso como crédito fiscal, digamos. Y a lo mejor se demora más de 30 días en pagarme la factura. Claro, entonces, por eso digo yo, hay un problema de flujo caja, en definitiva, ¿ya? Pero no un perjuicio, digamos. Pero ya he visto que hay muchos, ¿cómo se llama?, que no quieren recibir facturas con IVA cuando pueden estar en ejecución, en especial con la sociedad profesional. Dicen, no, transfórmate en sociedad profesional. ¿Ya? Claro, efectivamente. Y así se está comportando el mercado. Claro, pero ¿dónde está el problema? El problema está en aquellos contribuyentes que no recuperan el impuesto al valor agregado. Claro. ¿Ya? Ahí hay una problemática muy grande, digamos. ¿Ya? Hay un mayor que recuperan parcialmente, digamos. ¿Ya? El caso más típico para mí son los bancos. Los bancos recuperan un porcentaje bastante menor, digamos, porque el gran volumen de sus ingresos están exentos de IVA, por lo tanto tienen que proporcionar los créditos que reciben. ¿Ya? Entonces, no hay vasos comunicantes. Los bancos van a contratar a sociedades de profesionales. Obviamente, exactamente.
el último análisis que estaban preguntando también, don Alfa, que salió, se borró entre las primeras preguntas, todos los servicios intraholding, también es importante acordarse que todos los servicios que dentro del grupo empresarial, que antes se utilizaba mucho el concepto de agencia de negocio, todas esas cosas quedaron al margen, y por lo tanto hoy día todos nos encontramos dentro inverso de IVA, por lo tanto hay que reanalizar también todos esos contratos entre el mismo grupo No, claro. empresarial. O sea, Es un por tema ejemplo, muy relevante. un ejemplo típico es el mandato. El mandato puede ser comercial o puede ser civil, dependiendo de. ¿Ya? Y solamente está grabado el mandato de carácter comercial, Por porque era cierto. un acto comercial, pero el civil no está grabado, los actos civiles no están grabados. Pero ahora servicios que antes, ¿cierto?, no estaban afectados a IVA porque eran servicios de carácter civil, ahora van a estar grabados. Claro, entonces ahí nos encontramos las agencias de negocio, el Sí. mandato civil, los que hacían la típica segura, las evaluaciones de crédito, de repente el servicio de evaluación de crédito, de cobranza hoy día, todas esas cosas van a generar un IVA bastante significativo. Absolutamente. Todas esas cosas hay que empezar ya a tomar la temperatura, como se dice. ¿Se imaginaron ustedes alguna vez que borrar un renglón en la ley, en la definición de hecho grabado de servicio, lo que iba a significar? No, lógico. Sí, Lógico. ha sido una cosa atroz. La verdad es que todos los servicios más inimaginables, porque antes el servicio de impuesto interno se dedicaba a decir, no, este servicio no es del 20, número 3 ni 4, por lo tanto usted está libre de pagar el IVA. ¿Ah? Sí. Y sucede que ahora ya no necesita interpretar nada. No. Nada. Por ejemplo, cuando yo hacía análisis de mercado, me decía es un 25, Claro. por lo tanto no está afectado IVA. Claro. Ahora hago Todos los servicios análisis de profesionales. mercado y no soy sociedades profesionales, IVA. Sí. El IVA. Aquí no sé si les parece la última pregunta para terminar. ¿Ya? Pequeños contertulios, como se dice. Dice, bueno, muchas gracias a todas las personas que nos están felicitando, así que también gracias a cada uno de ustedes, Eduardo, por ejemplo, que nos está felicitando. ¿Ya? Hay una pregunta que siempre es importante acordarse, el efecto de la estructura cuando fallece uno de los socios. ¿Ya? Dice, hola, excelente análisis. ¿Qué pasa en caso de que uno de los socios que fallece en una sociedad profesional? El servicio ya lo dijo en un oficio que efectivamente perdía ser la condición de cumplir las condiciones de ser sociedad profesional, por lo tanto el fallecimiento, podríamos decir que al otro se generaría un efecto de IVA producto del fallecimiento de los socios. Salvo que el heredero o los herederos claro. la profesión correspondiente. Claro, que los hijos o los herederos sean afines. Esa es una pregunta que está, digamos, ¿ya? Efectivamente, yo la estuve analizando con algunos abogados, llegamos a la conclusión que es mejor poner en la escritura, ¿cierto?, que al fallecimiento de un socio la sociedad se disuelve. Claro. ¿Ya? Bueno, aquí hay una pregunta de Isabel Rosa que siempre nos acompaña, le mandamos saludos desde acá, dice, ¿qué pasa con las cooperativas? Las cooperativas como las agrícolas están en el 20 número 1, ¿cierto? 20 número 1. Y las prestaciones de servicio del 20 número 1, al no estar en el 3 y 4, siempre estuvieron exentos. No grabado, digamos, no exento, sino para aplicar bien el léxico. Era hecho no grabado. Hecho no grabado. Exactamente. Las cooperativas, los servicios que se prestan entre agricultores, todo eso. Claro, obviamente, eso ahora se graban. Así nomás. Muy bien, pues. Creo que estamos pasadito la hora, ¿no es cierto? Okay, Fue Mario, largo, intenso, quedó mucho tema pendiente. Muchas gracias por la asistencia, gracias profesor Adolfo Sepúlveda, como siempre, la experiencia ahí, muchos años, igual que Hernán. Muchísimas gracias por vuestro aporte aquí en este panel. Y quedan invitados para enero. Enero ya vamos a empezar a la operación renta, ¿no? Exactamente, entramos a la operación renta. ¿Ya? Podemos indicarle que por ahí tenemos comprometido al Servicio de Impuestos Internos para que nos haga algo, pero nosotros también como comité vamos a hacer un taller específico de operación renta. Sí. Exactamente. Muchísimas gracias, que tengan todo
Buen fin de semana, buena semana, el resto de semana y en fin, y pasen los calores de forma adecuada. A cuidarse. Perfecto. Cuídense. Ah, Que estén muy Cuídense. bien. Felicidades. Adiós. Gracias a todos.